Me llama la atención la agresividad de algunos. Lo que sí está claro es que la Iglesia y el Estado están separados desde hace muchos años. La DC tiene ahora en sus manos la posibilidad de reivindicarse con las mujeres. En el caso de la violación, la sensación que tengo es que va a haber más votos en contra que a favor. Contamos con los votos, creemos que es posible. Yo le he dicho a Carmen Gloria que sin duda el gobierno va a trabajar incansablemente para que podamos remover esa oscuridad. Al interior del ejército existe hasta el día de hoy una política sistemática de encubrimiento. Cuando hay pacto de silencio, es un pacto de silencio entre criminales. Esos criminales hoy día no están al interior del ejército. Jerarquizar sobre la base de nuestras propuestas al país. Seremos leales con la presidenta y esperamos que salga muy fortalecido su liderazgo. El momento ahora es apoyar la reforma, apoyar el proceso. Esperamos que la presidenta lidere este proceso, vuelva a la calle. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, el debate con el que comienza la semana aquí en CNN Chile. Hoy los acompaño en reemplazo de Daniel Matamala, que llega ya para el próximo programa en una semana extremadamente noticiosa. Ustedes lo veían ya en el video, el llamado cónclave oficialista que acaba de terminar. También hubo cónclave en la oposición, todo en el marco de las cifras de la encuesta de Dimar, que en una semana además que estará muy candente la despenalización del aborto, cuya idea de legislar se vota este martes en la comisión de la Cámara. Todo con el tema de fondo de los derechos humanos que ha vuelto a acaparar nuestra atención. Son estos los temas que están contenidos también en las candidatas a convertirse en frases de la semana. Ustedes la eligen, la más relevante, la más polémica, la que los represente más. Comenzamos con la primera. Corresponde a Carmen Gloria Quintana. Ella estuvo aquí en CNN Chile y ha sido un llamado precisamente a los soldados a seguir rompiendo el silencio. Escuchemos. Que los valientes soldados parece que son los conscriptos que están apareciendo y parece que todos los otros oficiales, los altos mandos de las escuelas militares son todos unos cobardes, lo que han mostrado hasta ahora. Bueno, hasta ahora tampoco hemos conocido ninguna reacción oficial del ejército ni de su comandante en jefe, el general Oviedo. La segunda frase a convertirse en candidata a la frase de la semana corresponde a Jaime Rabinet. Fue ministro de la Vivienda durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue ministro de Defensa al principio del gobierno de Sebastián Piñera. Respecto al mismo tema del silencio, de la colaboración y de una ley, esto fue lo que dijo. Yo siento que una de las instituciones fundamentales de la paz social es la verdad, es la justicia, pero también la prescripción. La prescripción a quienes estudiamos Derecho, que es que el tiempo lo cura todo, tiene que llegar en algún minuto. Bueno, ya veíamos otro de los temas que va a marcar la semana, es la polémica despenalización del aborto. Es un debate que se va a dar en la Cámara Baja, la idea de legislar, y durante este fin de semana veíamos 3 insertos de la Iglesia Católica llamando fundamentalmente a los parlamentarios católicos, unos insertos dirigidos sobre todo a la democracia cristiana. Veamos uno de ellos. Corresponde a el movimiento Acción Familia, lo firmaron 5 obispos. Dice, por todo lo anterior, llama a no aprobar la idea de legislar. No existe para un parlamentario católico el derecho moral, y ahí la tenemos que ver de nuevo, no existe para un católico el derecho moral de aprobar esta iniciativa legal. Es la frase de Acción Familia. Y por último vamos a revisar lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet hace pocos momentos al terminar este llamado cónclave oficialista. Hemos definido que lo que vamos a mandar al Parlamento dentro del presupuesto de la República permita que a partir del próximo año el 50% más vulnerable de los estudiantes que asiste a las universidades del CRUCH, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados de esta gratuidad. Estas son las frases de la semana. Ustedes eligen la más relevante, la más polémica, la que más los representa, y son las frases con las que además vamos a comenzar la discusión. Le damos la bienvenida, como siempre, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Gonzalo Miller, Alberto Mayol. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, buenas noches. Hoy día sentada aquí. Sí, en muy reemplazo bien. de Daniel. Muy bien. Mucho mejor. No sabemos, no sabemos.
Bueno, queda más parejo en términos de equidad de género este programa, ¿no? Eso puede ser. Sí, se están terminando los clubes de todos. Gonzalo, nuevo la lleva. Exactamente, la frase de la semana. Bueno, yo creo por la importancia, porque marca mucho lo que viene hacia el futuro. A mí me llama la atención porque refleja bien el momento del gobierno, la frase de la presidenta. Y yo creo que hay que reconocerle la humildad, rectificar el error del primer anuncio. Este es un anuncio que no es muy viejo, este es un anuncio que tiene un poco más de un mes, el que iba a haber 60% de gratuidad para las universidades Cruz. Rectifica. Hay una frase sí que me preocupa. Esta dice para el 50% para los estudiantes más vulnerables. Entonces todos esos estudiantes entienden que acceden al beneficio a las universidades del CRUT y a universidades privadas que cumplan con ciertos requisitos. Y es ahí donde a veces este anuncio, hay gente que puede sentir que está dentro y gente que puede sentir que está afuera, que el anuncio se cumple y que el anuncio no se cumple. ¿Tiene letra chica el anuncio? Usted lo dijo. Le pregunto. Si me pregunta a mí si tiene letra chica, no, pero es un contrato largo, como todos los contratos de adhesión, y ya la ciudadanía han aprendido que los contratos hay que leerlos enteros antes de firmarlos, por los dos lados. ¿Cuál es para ti la frase de la semana? Yo creo que la frase de la semana sigue siendo, y el tema de la semana, la violación de los derechos humanos, y la frase de Carmen Gloria Quintana, cuando en definitiva invita a que los soldados, los militares, puedan revelarlo o terminar con estos pactos de silencio para poder efectivamente llevar adelante la justicia tan añorada por quienes fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Lo que yo quizá hubiese agregado a su frase, ella lo ha dicho en otras oportunidades, porque es que aquí no solamente hubo militares involucrados, sino pactos de silencio de quienes fueron cómplices de esta dictadura violenta y tortuosa como fue la dictadura militar. Aquí hay civiles que hoy día ostentan cargo de senadores, diputados, que fueron cómplices de la dictadura, de los asesinatos, de la tortura. Y el pacto de silencio de esas personas también son importantes para aclarar y hacer justicia de una vez por todas. ¿Hernán? Yo me voy a quedar con la frase de la presidenta. Creo que llevamos algunas semanas, ¿cierto?, desde el anuncio del segundo tiempo. Hoy día se suponía que íbamos a tener mayor claridad, mayor precisión respecto de lo que eso significaba. Tengo la impresión de que es un poquito más de lo mismo, es un discurso que viene más bien a repetirse. Me parece además gráfico que se haya seleccionado esta cuña. Recordemos que en materia de gratuidad, que fue un tremendo compromiso de campaña, donde las personas sintieron de que esta vez en educación iba a tener gratuidad. Luego vieron en la presidenta el 21 de mayo decir de que esto no iba a incluir a universidades privadas. Después el ministro Izaguirre, ex ministro de Educación, cambió la posición. Después llegó la ministra del Piano, cambió la posición. Hoy día la presidenta da una cuarta posición del gobierno al respecto. Creo que es bien gráfica un poco de un gobierno que no tiene total claridad del rumbo y que de hecho necesita construir instancias como estas para hablar de nuevas hojas de ruta. Veamos que se traduce eso en materia de acciones más que discurso. Una elección crítica, Alberto. Sí, a mi juicio lo que debió ser la frase de la semana era el resultado del cónclave, pero dado que efectivamente en el resultado del cónclave no hay una frase que defina claramente el periodo, se opta por no tener ni siquiera una frase que ilustre cuál es la conclusión fundamental. Tengo la impresión de que lo que sigue como música de fondo entonces en el escenario es este contraste entre la realidad actual, las acciones de la nueva mayoría, las acciones de la derecha, el recuerdo de la concertación, frente a lo que pasa con Carmen Gloria Quintana. Creo que ese caso sigue siendo muy emblemático porque en una discusión de un país que empieza a ponerse bastante bipolar. Por un lado estamos hablando por los derechos humanos, por otro lado estamos hablando cómo restringir los derechos civiles para poder aumentar los niveles de seguridad, los niveles que consideremos adecuados de acuerdo a un supuesto aumento de la delincuencia que ni siquiera está acreditado. Entonces creo que esa discusión, la ausencia de la necesidad de una discusión más profunda de qué significó las violaciones de derechos humanos, cuánto se vieron favorecidos, cuántas políticas públicas se pudieron hacer por esas represiones. Todo eso me parece que Carmen Gloria Quintana lo levantó y todavía está de música de fondo en medio de este escenario en el cual el gobierno al mismo tiempo retrocede. Entonces me parece que esa frase es un contrapunto muy relevante para lo que no dijo, porque ese es el punto de mi juicio, para lo que no dijo Michelle Bachelet terminado el cónclave y lo que no dijeron los representantes de los partidos. Bueno, fueron 3 votos entonces para la frase de Michelle Bachelet, un voto para Carmen Gloria Quintana. Ustedes eligen la frase de la semana. Al final del programa vamos a verla. Pero bueno, comencemos con este cónclave que era tan esperado, además se había pospuesto. ¿Ustedes creen que dio las certezas que se estaba buscando? Además, hoy día se hace en un marco que tiene un escenario con la DIMARC que
por primera vez pone al gobierno tan bajo en el nivel de aprobación y tan alto en el nivel de rechazo, un 70%, nunca se había dado en una encuesta Adimark, con un 26% de aprobación para la presidenta. ¿Dio entonces la certeza que se necesitaba, Hernán? Me da la impresión de que es un día especial, en parte porque hubieron dos cónclaves, ¿cierto? El nuevo referente, que empezó a dar ciertas señales de unidad y empieza de alguna manera a mostrar una articulación para buscarse una alternativa de gobierno. Luego, los datos de Adimark, ¿cierto? La presidenta con un 70% de desaprobación, un 26% de aprobación. La oposición con mayor nivel, digamos, de apoyo que el gobierno. Y este cónclave que creo que es un poquito ambiguo. La presidenta opta por el ancho camino al medio y termina de alguna manera generando una sensación de unidad, pero creo que siguen habiendo en el gobierno, digamos, reformistas y otros que son más bien refundacionales. Hay un espíritu de nueva mayoría, otros de concertación. Eso no se zanja y tengo la impresión de que está por verse, en el fondo, en qué se va a traducir políticamente esta ambigüedad, creo yo, que ha mostrado un poquito la presidenta la última semana y que hoy día volvió a confirmarse. Yo estoy de acuerdo con el punto que hace Alberto. O sea, no hay un concepto que uno diga la presidenta tomó una decisión y se va a ir por aquí. Queda más bien abierto. Dejó a todos contentos. Todos los presidentes partidos salieron apoyando, incluso el Partido Comunista dice nosotros apoyamos irrestrictamente a la presidenta Bachelet, también a las reformas, nos quedamos tranquilos. Quintana dice aquí no se trata de bajar las banderas, sino que están todas puestas en su lugar. Aparentemente el realismo no está renunciando a tantas cosas. ¿Da la tranquilidad que se esperaba? Mira, yo soy escéptico un poco de ambos conclaves. O sea, yo creo que ambos tienen un poquito de dulce y de agraz. En el caso de la presidenta, a mí me llamó positivamente la atención el que haya girado hacia un problema concreto de la ciudadanía, problema de salud. Se fue de cabeza a las listas de espera de enfermedades no auge, prometió recursos, prometió hacerse cargo, algo que golpea la dignidad de las personas que no tienen otro tipo de atención y que a veces tienen que esperar durante años. Eso me parece correcto. Pero sigue, yo creo que aquellos que esperaban definiciones tajantes hoy día, no entender que ese es el problema, es el nudo gordiano de la nueva mayoría. El día que se zanjen las definiciones, se acaba la nueva mayoría. Porque hoy día, yo miraba en Twitter las reacciones, los que quieren nueva constitución ahora estaban contentos. Carlos Carrió la tuiteaba, oye, súper bien. Y yo veo a Jorge Burgos, lo veo muy contento. Y Jorge Burgos lo que dice es que no va a haber nueva constitución y lo que va a haber, ni siquiera va a haber una asamblea constituyente, sino que vamos a ir caminando en un proceso de diálogo hacia lo que en algún momento... Un proceso de educación cívica que comienza en el mes de septiembre. Entonces uno dice, bueno, si todavía siguen todos contentos, es que no hay definiciones reales. O sea, no puede estar los que quieren blanco y los que quieren negro, los dos igualmente entusiasmados. Hay un minuto en que la realidad se va a transformar en una decisión y eso yo creo que es lo que se esperaba. Lo que pasa es que eso pasa por tomar una decisión que es costosa, que significa que hay personas que sienten que esa decisión de la presidenta puede significar que dejen el gobierno. Así lo ha hecho claramente el Partido Comunista, porque y para ser justo lo dijeron desde antes de ingresar, nosotros adherimos a un programa, no a una candidata. Si el programa no se cumple, no sienten la obligación, ni moral, ni ningún tipo de obligación de mantenerse en el gobierno. Cuando además hay una desafección por el tema de los votos y del apoyo ciudadano, Alberto, ¿hizo lo correcto? Yo tengo la impresión de que distinta. Yo creo que no quedaron todos contentos. Yo tengo la impresión de que el sector que tiene más interés en el proceso de reforma, o sea, Jaime Quintana no puede estar contento si él consideraba la necesidad de la retroexcavadora. La retroexcavadora termina en venta sin uso durante todo el periodo, entonces evidentemente sin uso alguno, o sea, no hay ni siquiera atisbos de uso. Entonces yo creo que evidentemente creo que el Partido Comunista, el grupo del PPD que está a cargo del PPD con Jaime Quintana a la cabeza, el Partido Radical Socialdemócrata, cuyo candidato hasta hace poco tiempo atrás estaba hoy día ministro, estaba con un eje marcadamente hacia la izquierda de la nueva mayoría, el MAS con Alejandro Navarro, me parece que todos se tuvieron que morder la lengua y recitar más o menos el verso que se les había dado, pero asumo que ellos saben que han sido derrotados largamente en este cónclave, cosa que era normal. El cónclave venía simplemente a reafirmar. Yo escuché mucha gente de la nueva mayoría que decían que este cónclave iba a ser duro, difícil, que iba a haber discusión, que había arrebatos de dignidad y una serie de cosas.
A mí no me parecía que ya las cartas estaban echadas, que ya habían ganado los conservadores, que esto ya es, que este gobierno no es de centro-izquierda, ya es de centro, una serie de cosas que ya están claras, a mi juicio, desde hace bastante rato, desde el cambio, por cierto, del ministro del Interior. Se había cocinado antes. Por tanto, me parece bastante evidente que efectivamente esto estaba cocinado y que ese grupo tiene que en cantidad de partidos es más grande, que probablemente en cantidad de votos incluso pueda competir bastante bien respecto al otro grupo. Ese grupo tendrá que esperar hasta nuevo aviso, no en este gobierno, a mi juicio, con toda claridad. Y creo que el Partido Comunista lo que está haciendo, su directiva, es tratando de convencer a sus propias bases de que efectivamente esto no es tan grave. Pero ¿cuánto tiempo durará esa ficción? Digamos, es difícil saberlo. ¿Hay un contentamiento genuino, Laura? Mire, yo siento que en general todo esto actuaciones o acciones tendientes a generar un segundo tiempo, un quiebre, de decir aquí empieza la cosa de nuevo y ahora sí que se ordena, son positivas a la medida que pasado el tiempo efectivamente se traduzcan en hechos creíbles. Por sí mismos no bastan. No bastan los cónclaves con pautas determinadas y discursos anticipados o preparados para salir todo al unísono diciendo que está todo bien y que se reafirma el liderazgo, porque el liderazgo no se reafirma con cónclave, sino con el ejercicio de la gestión. Y yo creo que si este cónclave va a servir para mejorar la gestión administrativa, política del gobierno, yo lo felicito. A mí lo que me interesa es que este cónclave y todas las cosas que vengan sirvan para seguir adelante con las reformas. Pero parece que la gente no está tan de acuerdo con las reformas, porque eso es lo que da cuenta la DIMARC el día de hoy, y eso también creo que lo analicemos, porque, o sea, la gente, en el 56%, por ejemplo, no le gusta la reforma educacional, el 50% no le gusta. Pero lo la que pasa es tributaria. que yo creo que hay un problema de gestión respecto a la implementación de muchas reformas que en definitiva se traduce en que, por ejemplo, las personas no tengan claridad respecto de cuándo, cosa que no pasaba con otro tipo de reforma, va a comenzar la gratuidad. Hoy se puso una fecha. ¿A quiénes va a afectar y a quiénes no? ¿Cómo va a ser la reforma educacional en materia de los docentes y los profesores que hoy día lucharon por la reivindicación de 9 de los 11 puntos que estaban en su acta primaria? ¿De qué manera la reforma tributaria efectivamente no complejizó el trámite tributario y efectivamente grava a quienes más pueden pagar? Yo creo que había, y a eso me refiero con problemas de gestión en precisar correctamente, cuestión que no sucede con otras reformas. Yo recuerdo que a propósito de la reforma previsional, la gente sabía que en julio del año 2008-2007 iba a tener efectivamente la pensión básica solidaria y se materializaba en algo concreto. Yo creo que ahora ha habido problemas de gestión que acompañan a los de comunicación, que impiden que efectivamente esa reforma a la que estamos hablando, además de los problemas políticos, se materialicen. Ahora yo me quedo con los dichos de Tellier en el sentido que aquí había una reafirmación clara del programa, a pesar de las diferencias de carácter político y económico, o de los déficits de carácter político-económico, cuestión que comparto absolutamente. Estamos en un contexto que hace más difícil la implementación por parte del gobierno del programa que se comprometió con el país. Perfecto, pero y todo esto además en un marco, como les decía, la encuesta de DIMARC no es un dato meramente banal, da cuenta de que hay una crisis de las instituciones, que el gobierno no está teniendo el apoyo, no está teniendo el apoyo del Parlamento, no está teniendo el apoyo tampoco los partidos políticos. ¿Es cuán peligroso se ve este escenario con una presidenta que tiene un liderazgo que ha caído casi en todos sus atributos y que tiene que tener un capital político que necesita invertir, pero el capital político parece que ya no existe? Yo creo que hay un factor que es importante. Porque yo recuerdo que tú decías que una teoría bastante especial, que era incombustible Michelle Bachelet, que era una especie de virgencita, pero parece era que no lo decía yo. Lo que pasa es que, pero efectivamente tenía que ver con el hecho de que Michelle Bachelet era el último reducto de una élite que ya estaba desprestigiada y ella, sin embargo, para la ciudadanía no pertenecía a la élite. El caso Cabal la pone al otro lado del mesón y destruye ese atributo porque la pone en el lugar donde aparecen las posibilidades de abuso, donde aparecen las prebendas políticas, donde aparece todo aquello que parecía que Michelle Bachelet no tenía nada que ver. Ella estaba en el lado del dolor, ya no en el lado de quienes producían dolor. Entonces, ese cambio de posición le vulneró completamente los atributos carismáticos, siendo ella el último reducto, y esto hay que tener claro, la crisis esta no es solo del gobierno, lo que pasa es que obviamente quien está a cargo se lleva el grueso de la crisis para la casa. Sobre todo, además que el gobierno cometió un error básico, que es cuando tú estás en crisis, transformar toda esta crisis en una crisis solo de corrupción, que fue la jugada del gobierno. Las crisis de corrupción atacan más a los gobiernos que a la oposición, por tanto fue un error doble. Pero el gobierno internalizó la crisis,
y Michelle Bachelet, gracias al caso Cabal, terminó en un lugar que no le permite volver a tener la capacidad de control sobre el sistema político. Ese problema ya no lo va a resolver. Yo creo que eso ya aconteció, son cambios estructurales que es muy difícil. Obviamente pueden ocurrir el equivalente físico a un milagro, digamos, puede ocurrir que gracias a algo ella vuelva a estar al otro lado del mesón, pero no ha acontecido ni parece ser probable que acontezca. Tengo la impresión de que eso le impide a Michelle Bachelet, que además nunca usó esos atributos carismáticos para solidificar su proceso de reforma, le impide darle sostén. Ojo, la ciudadanía, no hay ninguna prueba clara en los estudios cuantitativos, al contrario, a mi juicio, de que la gente no quería la reforma. Lo que pasa es que la reforma, objetivamente, aquí Hernán hizo un resumen de 4 de las versiones sobre la reforma educacional. Si vamos más atrás, podemos llegar a 6 o 7 versiones de la reforma educacional, por lo cual tú no tienes idea cuál es la reforma. Cuando se aprobaron las reformas entre diciembre y enero, las reformas crecieron 9% en aprobación, las reformas que se aprobaron, y el gobierno creció 3 o 4 puntos. Por tanto, evidentemente, y después vino el caso Cabal que destruyó todo el escenario. Por tanto, me parece que es bastante claro que no es que la gente no quiera reformas, lo que pasa es que obviamente lo que nadie quiere es algo que no se entiende. Mala reforma. No, algo que no se entiende, no se trata de que sea mala reforma o buena reforma. No, sí, yo creo que no se entiende. El punto, Alberto, de que obviamente en el titular de Chile necesita una reforma educacional que mejore la calidad, que mejore el rol de los profesores. Imposible no estar de acuerdo, o sea, es imposible no estar de acuerdo. ¿Ustedes no estaban de acuerdo? No, en gratuidad al 100% no, es verdad, yo no estoy de acuerdo todavía, así que no, en eso no tengo problema en decirlo, no estoy de acuerdo en que vaya al 100%. No como el único camino, hay otros caminos, pero bueno, ahí entramos a los matices, pero sí, lo que me dice decirle... ¿Está de acuerdo reforma laboral? No, en las reformas, y para que aquí como que hubiera un monopolio de la reforma, perdón, Chile tiene una larga historia de reformas bien hechas. Tú mencionabas una, la del Pilar Básico Solidario, no muy vieja, es de la misma presidenta, una reforma bien hecha, el 2008. Produjo efecto político, obviamente, reforma bien hecha, apoyo. Entonces, uno tampoco tiene que ser ciego. Si el gobierno enfrenta un 70% de rechazo, no es solamente un problema estructural, aquí también hay un juicio sobre las reformas que están mal hechas. ¿Ustedes fueron cómplices de la reforma tributaria? No, cómplices no, en ningún caso. Sí, por supuesto. Por favor, la reforma tributaria estaba, uno trató de hacer con los votos que no eran necesarios ni siquiera. Por eso, se trató de modificar en algo, mejorar en algo, y si tú miras... Cambió entera. Y si tú miras el nuevo proyecto de ley, porque el gobierno dentro de lo que anunció hoy día también, anunció que la reforma tributaria, que todavía no termina de implementarse, va a ser corregida primero por vías circulares. Pero yo cuando uno dice, cuando las cosas se hacen mal, es difícil que transmitan seguridad. Pero ustedes la aprobaron. Y en eso, Alberto, dice, cuando las cosas se hacen mal, es muy difícil que transmitan seguridad. Dijeron, vamos a arreglarlo vías circulares, no va a haber ley. Sí, y empezamos a sacar circulares. Lo que está diciendo Alberto es que en definitiva no es que la gente esté en contra de las reformas, sino que está molesta con la forma y la gestión, que es lo que yo planteé al principio, en cómo se... Pero no necesariamente con la idea, porque no hay que confundir. La gente no está en contra de la gratuidad. Lo que le molesta efectivamente no tener claro a quiénes va a afectar o no va a afectar, cuándo efectivamente voy a dejar pagar la mensualidad de mi hijo en la universidad, va a poder seguir estudiando el día de mañana, esa claridad respecto en qué tiempo, cómo se explica, cómo se baja. Y en el diálogo con los parlamentarios ha habido claramente un conflicto. Si eso sería negarlo, sería ponerse los ojos encima. Pero distinto es que las personas, ciudadanos comunes y corrientes, no tengan un pesar con el tema de la gratuidad de la educación, no tengan un problema con las personas que están pendientes de atención especializada en materia en los hospitales, no tengan problemas efectivamente con la Constitución que impone vetos o establece vetos que no permite ir adecuando los sistemas en materia de salud, en materia previsional. Entonces yo creo que, porque lo otro sería pensar que los chilenos nunca hicieron esta reflexión, y eso sería considerar las personas que hay una élite inteligente que está pensando, y eso no es así. Los chilenos se dan cuenta que las cosas están funcionando mal, que la ISAPRE están teniendo ganancias, que la AFP no dan respuesta a la necesidad de las pensiones de los adultos mayores, y esa promesa, sobre la base de ese diagnóstico, se hizo una promesa que ha tenido problemas de gestión y que hoy día, después del cónclave, se pretende supuestamente mejorar. Han tenido problemas de gestión, pero las reformas parece continuar con toda la lista. Hoy día la presidenta enumeraba todo, incluso el proceso constitucional, la reforma laboral que se tiene que votar también, comenzar a votar ahora en el Senado, que es lo que, o sea, hay piso para hacer todas estas reformas. Tú decías que se había elegido la vía del medio, pero la vía del medio parece que la tiene con toda la lista, con todo el elenco completo.
Yo creo que hay ambigüedad, cuando digo el ancho camino al medio, en el discurso de la presidenta que deja a todos contentos, y eso evidentemente creo que es un problema político de corto plazo. Va a estallar esa bomba pronto. Ahora, yo no concuerdo con Laura, no es que estas reformas tengan problemas de gestión, ni de forma, ni de comunicación, no. Responden a una visión, legítimamente, un proyecto de sociedad ideológico distinto al construido en los últimos 20 años, que desconfía de la obra de la concertación, que desconfía del rol de las personas y la sociedad en poder elegir y poder ir construyendo su proyecto, confía en exceso en el Estado, y eso lo estamos viendo en la reforma tributaria, que no solo está mal hecha, sino que afectaba también a los intereses y al progreso de la clase media. Pensemos que en educación partieron atacando a los colegios particulares subvencionados. Entonces, y hoy día la reforma laboral es más bien una reforma sindical que beneficia a un grupo acotado de trabajadores y no a todos los trabajadores. Aquí hay una cuestión bien de fondo, y es que el otro modelo que está construyendo la nueva mayoría y la presidenta Bachelet, y que emerge de una izquierda que de alguna manera estuvo fuera de la concertación y que se impuso en la última elección, está fracasando. Está fracasando porque en el fondo es la propia sociedad, ni siquiera la oposición política, sino la sociedad la que le está diciendo, mire, esta ruta no. Y mi impresión es que la presidenta Bachelet está siguiendo a su corazón y no al sentido común, que es escuchar a los chilenos y hacerse cargo de que estas reformas requerían realmente de una reorientación bien de fondo. Y da la impresión de que esa confusión en la presidenta continúa. Un solo punto para seguir la línea, dice, el origen del cónclave. Este cónclave no nace por voluntad presidencial. Este cónclave nace por un requerimiento de los partidos. Hay un documento del Partido Demócrata Cristiano que dice, ojo con el costo electoral de seguir como vamos. Bueno, y el costo electoral hoy día se traduce en que además en esta encuesta por primera vez la adhesión a la oposición supera a la adhesión a los partidos oficialistas, y eso abre una gama bastante amplia porque no sabemos cuál es la oposición, porque hay distintos tipos de oposiciones. No quiere decir que se vaya con la alianza, sino que hay muchos tipos de oposiciones que pueden dar fruto a liderazgos bastante distintos también. Ciudadanos, les quiero proponer una pausa, nos vamos rápidamente a una pausa, se nos ha pasado rápido este primer bloque, porque al regreso, este martes también se discute la idea de legislar la despenalización del aborto. Hubo 3 insertos bastante polémicos en los diarios de este fin de semana. Queremos hablar de eso y también queremos hablar de temas judiciales. Siga con nosotros, esto es Ciudadanos. No se olvide también de votar por la frase de la semana. Vamos a poner orden aquí en la mesa de Ciudadanos. Estamos en el programa que inicia el debate de la semana, una semana que está comenzando muy noticiosa. Ya lo veíamos, este cónclave de la nueva mayoría, también el cónclave oficialista, se están poniendo de acuerdo. La oposición no es solo una, lo dijo la encuesta de IMARC, y tenemos que seguir avanzando en los temas. ¿A ti no te gustó esto que la oposición no es solo una? Que claro, por primera vez que la oposición está arriba, ya se dice que no. La primera buena noticia que recibe la oposición, y dice, no, la oposición va desde el Partido Comunista, que parece que también está en la oposición, incluye todas las otras fuerzas que se declaran oposición al gobierno. Lo que sí es un hecho es de que en esta misma pregunta, la adhesión del gobierno cae fuertemente durante más de casi 9 meses. Esa gente se quedó fuera, y esta es la primera señal de que seamos generosos, aceptan un nombre distinto al de gobernista, que se llama opositor. Y hoy día hubo un conclave opositor. Y yo creo que eso es relevante y hay que destacarlo. Pues sí, de la derecha, de la centro-derecha. Hubo un conclave de opositores. Debo recordar que en la última elección hubo 25%, un cuarto de votos. Un conclave opositor de otra fuerza. Te digo simplemente que hay un cuarto de votos en la última elección presidencial de candidatos que no eran ni de la alianza ni de la nueva mayoría y que estaban todos por Asamblea Constituyente. Por ejemplo, como para dar datos. Y hoy día todos esos candidatos se definirían frente a este gobierno. ¿Cómo los definirías tú? Yo creo que son de oposición, pues. No creo que... Es que hay algunos de ellos que son parte de la estructura. Laura, quiero... ¿Quiénes? ¿Candidatos presidenciales? No, pero son parte de la estructura. ¿Te refieres a Marcel Ploma, con Enrique Menal, Franco Parisi? ¿Te refieres a la reforma? ¿Son parte del gobierno? No tenía la menor idea. Digamos. No, lo que estoy diciendo es que parte de ellos se han incorporado también al apoyo a ciertas reformas y la han ido impulsando. Y en eso, es decir, cuando uno dice, bueno, si ustedes están de acuerdo con la reforma tributaria, cuando uno dice es lo más simple, Alberto, gobierno y oposición. ¿Ah? Y dice, cuando un chileno se declara de oposición, lo que yo creo mayoritariamente es que se visualiza con lo que ellos entienden en la oposición, en el Congreso, y con lo que es la oposición política. Y en eso, en comunicaciones, lo que uno ve en la televisión, lo que uno ve en los medios de comunicaciones, se asocia ¿quién? Al trabajo que viene haciendo la centro-derecha. Hoy día dio un primer paso. ¿Le falta muchísimo? Le falta muchísimo. No hay que ser autocomplaciente ni una llegada final. En vez de seguir encasillando a la gente en uno o otro lado, dejemos que las próximas elecciones cada uno
marque por quien quiera votar y ojalá vayan a votar, porque como vamos hoy día estaríamos teniendo una escasa presencia de votos en las urnas porque existe poca credibilidad. Entonces tenemos que hacer trabajo todos para que esto mejore, no solamente el oficialismo, sino también todas las oposiciones y todos los ciudadanos chilenos, ¿no? Sigamos avanzando en los temas a propósito de votación, porque este martes la Comisión de Salud de la Cámara Baja tiene que votar la idea de legislar la despenalización del aborto, y durante este fin de semana, como ya veíamos, salieron 3 insertos de la Iglesia Católica, uno de la Conferencia Episcopal haciendo un llamado más bien a la conciencia, hubo otro que era mucho más directo, Acción, aquí lo tengo, Acción Familia, que lo publicaron 5 obispos, que eran... La frase lo dice todo. No hay un parlamentario católico, no tiene un parlamentario católico el derecho moral de aprobar esta iniciativa legal, y había otra organización no gubernamental, otra ONG que ponía todas las caras, Laura, de los diputados de la democracia cristiana, y en la democracia cristiana están puestos los ojos porque no hay una sola voz en la democracia cristiana. Se dijo que los dejaban para votar en conciencia, les daban la libertad para votar en conciencia, sí, pero no sabemos eso en qué se traduce y no sabemos qué va a pasar este martes cuando finalmente se vote esta idea. Dice, reconocemos y confiamos en las decisiones que en conciencia adopten nuestros parlamentarios. Yo espero que la conciencia tenga que ver con el reconocimiento a la opinión de las mujeres, a escuchar efectivamente las 3 situaciones excepcionales, dramáticas, que están contempladas en el proyecto de ley, que supongan tomar en consideración la situación de niñas y mujeres que han sido agredidas sexualmente, generalmente por situaciones de su entorno, como me tocó muchas veces constatar cuando trabajaba en el Servicio Nacional de Menores, que sean capaces de entender el contexto en los cuales es necesario investigar los casos de delitos sexuales para que no haya impunidad de los agresores, que se incorpore dimensiones de acompañamiento. Yo creo que esto tiene varios aspectos, pero por sobre todo yo espero que los parlamentarios demócratas cristianos, mis hermanos, puedan actuar conforme a lo que nosotros tenemos como mandato al ser un partido social cristiano que tiene que ver con hacerse cargo de la realidad del que más sufre, del que está efectivamente siendo vulnerado en sus derechos, y pueda en base a eso también establecer recuperar aquello que se tenía antes, que el dictador lo revocara en el año 89, cuando Pinochet anula el aborto terapéutico y deja a Chile dentro de los 5 países del mundo que penaliza todo tipo de aborto, incluyendo estas 3 situaciones extremas que plantea el proyecto. Bueno, pero este proyecto además plantea el tema de la violación, el caso de violación, y en ese tema, sobre todo la democracia cristiana, no hay acuerdo porque dice que podría abrir la puerta a el aborto a todo evento. ¿Tú crees que finalmente se va a aprobar esta idea de legislar y después van a haber cambios en la sala? Yo espero que mañana se apruebe la idea de legislar, porque nosotros no tenemos, ni los demócratas cristianos, ningún partido político tiene el derecho a vetar debates en Chile. O sea, los chilenos pueden debatir sobre lo que les plazca y no son los parlamentarios los que van a impedir o tienen el derecho de impedir ese debate. Ahora, después cuando se aprueben cada una de las causales, yo creo firmemente que nos podremos hacer cargo de la situación de tortura y violación extrema que sufre una mujer. Insisto, este proyecto de ley no va a obligar a las mujeres a abortar, ni mucho menos, sino que en 3 situaciones excepcionales no va a penalizar las situaciones de aborto, y me parece a mí que en ese contexto reducido, señalando explícitamente las situaciones de inviabilidad fetal, señalando expresamente el catálogo que se va a seguir para casos de violaciones, la persecución penal del violador, porque queremos recordar que en materia de violencia de género, como en estos casos de agresiones sexuales, el que viola una vez, viola repetidas oportunidades, y es una amenaza para la sociedad. No está la obligación de denunciar. Por eso es que yo entiendo que el debate, con las observaciones que han hecho los parlamentarios demócratas cristianos, más la colaboración de todos los parlamentarios, se pueda complementar el proyecto, pero no negarse a debatir sobre estas 3 causales que, insisto, son tan excepcionales. ¿Qué les pareció la intervención de la Iglesia Católica a través de estos 3 insertos, Hernán? Me parece que están en su derecho de poder influir en el debate a este respecto. Creo con todo que los parlamentarios deben legislar para todos los chilenos, en conciencia. Es confuso ver, digamos, a la democracia cristiana en este debate, luego de haber estado en una campaña donde se comprometieron detrás del programa y a la presidenta a 3 causales, la memoria frágil en la ADC. Hoy día da la impresión de que no es un compromiso para ellos eso ya tendrá que jugarlo la ciudadanía. Lo que me llama la atención finalmente es que este debate se establezca en términos de alguna manera religiosos. No sé si creo, o más bien,
no comparto esa posición. Creo que este es un debate que va más allá de las religiones. religiones. ¿Cómo lo recibieron ustedes dentro de la oposición, digamos, de derecha, que es la que te quieres definir? Bueno, la intervención de la Iglesia Católica, ¿qué te parece? Es parte de la libertad de expresión, es un actor más social, está bien que se manifieste. Yo creo que obviamente hace mella en un punto. Yo entiendo que genera tensión a la democracia cristiana, porque uno puede decir, yo puedo actuar, aquí hay una separación total, Iglesia-Estado, yo puedo actuar, puedo olvidarme de la voz de la Iglesia, y lo puedo hacer perfectamente. Lo que no puedo hacer es vestirme de católico cuando me conviene y desvestirme cuando no me conviene. Eso sí es un tema de coherencia. Yo estoy con Hernán, aquí la democracia cristiana, la democracia cristiana votó a favor del proyecto con 3 causales. O sea, yo creo que o no lo leyeron, pidió el voto a través de ese proyecto. Montalva lo aceptó en su gobierno. Bueno, entonces uno no entiende hoy día la posición de esa parte importante de la democracia cristiana, que se ve que tiene que definirse entre cumplir con lo que es su congreso doctrinario, con lo que son sus principios de inspiración cristiana, y lo que es cumplir con la palabra empeñada frente al gobierno. Por eso esto tiene efectos respecto del cónclave. Esta quizás es la primera prueba. Ya mañana el gobierno debiera esperar de que en este proyecto, promesa de campaña, apoyado por todos, no escuché a nadie que levantara la mano y dijo, mire, yo en el programa acepto el programa, pero esto no. Salvo que alguien haya hecho ese resguardo, tendría que votar a favor. Y finalmente el gobierno tiene que demostrar que sí es capaz o no de ordenar en torno a lo que es un proyecto, promesa de campaña, y que va a tratar de cumplir. Si no lo logra, es decirle que, bueno, seguimos en esto de que aquí hay un discolaje creciente, donde yo voto lo que me estimo conveniente, lo que no me lo ahorro, lo que veo que puede ser un costo para mí. No lo vimos en la carrera docente. No lo voto a favor si es un costo para mí, no estoy dispuesto a compartir. ¿Qué es lo que le pasa? No a este gobierno, a cualquier gobierno que enfrente un rechazo tan importante y una aprobación tan baja. Pero los acaban de llamar al orden. ¿Tú crees que mañana va a ser la gran prueba en la Cámara Baja, en la comisión, la aprobación para el gobierno de esta iniciativa, la idea de legislar? A ver, yo creo que no es la idea de legislar la gran prueba. La gran prueba, o sea, si llegan a perder la idea de legislar, ya ni hablar. Estamos hablando ya. ¿Como el proyecto de Carrera? Claro, exactamente. Pero yo creo que la votación posterior va a ser la más importante. Porque evidentemente, aquí recordemos una cosa, que la nueva mayoría definió su coalición como un acuerdo programático. Es decir, el único elemento que une a todos los partidos es el programa, ¿ya? Y aquí hay elementos del programa que no se están cumpliendo, ¿ya? Algunos se esgrime la razón del crecimiento económico. ¿Qué relación puede haber entre aborto y crecimiento económico? Ningún científico ha logrado probar nada al respecto, por tanto, aquí hay otra cosa, hay un tema de principio. Lo que es grave, a mi juicio, es que sea tolerable, y aquí la mayor parte considera que es un acto de libertad de expresión. Una cosa es que la Iglesia se pronuncie respecto al tema, ¿ya? Otra cosa muy distinta es que la Iglesia señale alguna clase de exigencia a quienes profesan la fe cristiana. Eso es bastante grave. O sea, que diga que... Porque, porque de hecho entramos en la dinámica de la excomunión. O sea, porque si fuera coherente, si alguien que no hace eso debería ser excomulgado. La Iglesia es una institución de adhesión voluntaria. Son 5 obispos, no en la conferencia. Es un error. Los insertos de ayer fueron de 5 obispos, no de la conferencia episcopal. Un inserto de la conferencia episcopal que es bastante menos doctrinario. No excomulga. Y no excomulga. Claro, es menos fuerte. Pero hay una presión sostenida sobre aquellos congresistas, lo que además obligaría a cosas como tener que comunicar a los electores si acaso la persona es de qué religión, para poder tener claro cómo va a votar después supuestamente en su conciencia. Yo creo que es muy grave... Con el nombre del partido. Yo creo que es muy grave que se diga, para la reforma tributaria hayamos tenido que escuchar la voz de poderes fácticos empresariales y que ahora tenemos que estar en representación nuestros congresistas de los poderes fácticos eclesiásticos. Me parece muy grave y me parece una reconfiguración de un escenario que pensábamos que estaba la oportunidad histórica de superarlo. Creo que aquí todos los partidos y todos los que creen en una sociedad civil
deben estar muy alineados en decir, momento, aquí no pasarán. O sea, aquí hay un territorio que es nuestro como ciudadanos. Yo tiendo a compartir lo que dice Alberto, o sea, sin perjuicio de que es legítimo que cada persona exprese lo que le parezca. Me parece absolutamente improcedente que se ejerza presión de esta manera, tal como se ejerció en la cocina. ¿Comulgada, por ejemplo? No, en absoluto. Yo soy católica profesante y me siento justamente aplicando los principios católicos de mi religión si tú fueras parlamentaria, votarías a favor del proyecto. A considerar que hay 3 situaciones excepcionales en las cuales a ninguna mujer se le puede someter o exigir un comportamiento divino, y que tenemos que, al contrario, permitir o despenalizar esas 3 situaciones y no penalizarla en todo evento como existe hasta hoy día. A mí me parece que es un católico que actúa conforme a sus principios, el que tiene algo de misericordia respecto del otro, el que está sintiendo mayor vulnerabilidad, el que está sufriendo más. Y es por sobre todo católico el parlamentario, aunque puede escuchar la voz de las mujeres. Acá hay una opinión. Chile ya decidió respecto a este tema. Hay numerosas encuestas, ya que se habla tanto en esta mesa de las encuestas, en donde sobre un 70% se aprueban cada una de las causales que están contenidas en el proyecto de despenalización. Entonces a mí me parece que se pueden hacer ajustes, mejoras. Es necesario denunciar cuando hay un violador para que no siga violando a otras mujeres ni agrediendo a la persona afectada. Es necesario seguir ciertos pasos. El acompañamiento no lo vamos a negar, pero eso no puede inhibir el proyecto en sí mismo y las causales que ahí están establecidas, porque se está cometiendo una fuerte transgresión a los derechos humanos de las mujeres, y eso es lo que está en el principio en el proyecto. Ahora, si esto va a lograr unir o no a esta coalición reunida en un cónclave, déjame decirte que yo tengo sembradas dudas que aquí puede haber una actuación continua conjunta, quiero decir, porque máxime en estos temas que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, lo que hemos visto más bien es siempre la duda, es la colocación de un tema de segunda importancia. Nos unimos para otro tipo de cosas, no sé si para esta. Yo he recibido muchas llamadas del diputado, un ejemplar comportamiento del diputado Torri, Claudio Arriagada, varios que han señalado que van a estar con el proyecto, pero la certeza no la vamos a ver hasta que se vote efectivamente una a una las causales esgrimidas en el proyecto. Bueno, vamos a ver también cuál es la distancia entre los legisladores y los ciudadanos, porque también en esta encuesta, ya hemos hablado mucho de la encuesta, el Parlamento está bastante alejado, según lo que dice la EMARC de hoy. Un 12% de aprobación tiene la Cámara Baja, un 13% el Senado. Esos son los números que nos están dando hoy día. Pero ciudadanos, hoy día también y durante la tarde recibimos una noticia que yo no tengo recuerdo haber escuchado antes, que es que la Fiscalía Nacional iniciaron una investigación contra un fiscal regional. La Fiscalía Nacional ha abierto una investigación contra el fiscal de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala, por presuntas filtraciones que habría hecho este fiscal al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peña-Lillo, por el caso SQM. ¿Qué les parece, Hernán? Yo encuentro que es bien impresionante la noticia. Es grave en sí mismo, digamos, que al interior de la Fiscalía se abra una indagatoria porque un fiscal regional, y entendamos que es una figura importante de la estructura, digamos, ¿cierto?, de la Fiscalía, esté con acusaciones y haya que verificar si efectivamente le entregó o no información al ministro del Interior, y que la fuente de esto vendría, ¿cierto?, del ex subdirector de Impuestos Internos. Subdirector jurídico. Exacto, gracias. Ahora, creo que, entendiendo que es una cosa muy delicada, también reconozco de alguna manera que hay una institucionalidad que está funcionando. O sea, el fiscal nacional hoy día tiene las condiciones para poder llevar adelante y hacerse cargo de una cosa así de delicada dentro de la propia institución. Pero sin duda que esto de alguna manera va a instalar una cierta sospecha un poquitito en esa institución. Porque la Fiscalía hasta el momento era lo que se estaba salvando, el trabajo de los fiscales era uno de los más reconocidos. Nos van quedando 2 minutos y quiero que todos también es cierto den de su que opinión las respecto a esta filtraciones han noticia. sido una práctica habitual en todo este proceso y son, digamos, una mala práctica. Entonces, de alguna manera también creo que, entre comillas, hay una buena noticia en el sentido de que se están haciendo cargo de las filtraciones. ¿Filtrar a la prensa es lo mismo que filtrar al ministro del Interior? O sea, si es un fiscal y hay secreto, es un delito. Se lo filtra quien se lo filtre. O sea, aquí no hay diferencia. Aquí la gravedad, ¿en qué está, creo yo? ¿Y es delito o falta administrativa? No, es un delito. Si hay decretada reserva sobre la investigación, es un delito. Lo dijo el propio fiscal nacional cuando decreta la reserva sobre el caso Corpesca, del cual ya no se puede hablar. Entonces, es así, es la comisión de un delito. Ahora, yo creo que está bien que la propia Fiscalía investigue, pero aquí lo que estamos viendo es que a poco andar, una intromisión política en impuestos internos que hizo caer
al director, hizo caer a toda la directiva mayor de Impuestos Internos, cayó básicamente por la intromisión política. Y ahora vemos que la intromisión política desde el Ministerio del Interior estaba metida también en la Fiscalía, porque aquí hay un detalle. El fiscal regional, el que está siendo imputado, veremos si tiene el derecho también a la presunción de inocencia el fiscal Ayala. Supuesto. Lo pero tiene ¿cuál también. podría haber sido su estímulo? Pero reconozcamos que si de ser verdad de lo que se lo acusa, él nunca tuvo acceso directo al expediente. Significa que hay otro fiscal que sí tuvo acceso al expediente, que le comunicaba a Ayala y que Ayala le comunicaba al Ministerio del Interior. ¿Desde cuándo se produce esta intromisión del Ministerio del Interior en la labor de la Fiscalía y en la labor de Impuestos Internos? ¿Puede ser otra bomba dentro del gobierno? Yo creo que es un tema complejo que tiene que ser investigado, no sé, siempre va a ser del gobierno, el gobierno está hoy día justamente administrando. Yo no sé a qué se refiere con ha sido informado de la indagatoria en su contra, no sé qué nivel de amplitud tienen, qué aspectos involucra, pero a mí me parece, concuerdo con lo que aquí se ha señalado, de la máxima gravedad y no sé si en qué medida va a impactar al gobierno, pero yo creo que de todas maneras este es un tema que tiene que ser investigado, porque además, justamente por lo que tú señalabas, Matilde, esto tiene que ver con instituciones que resultan ser a la postre todavía instituciones en las que los ciudadanos creemos, ¿no?, que se están ejecutando las cosas como corresponde, que se esté investigando con imparcialidad. A mí me parece sumamente grave y si así es bueno requerir en la medida de lo posible alguna información al respecto para poder reaccionar ante esta información. Solo agregar, creo yo, que en este escenario hay un proceso de gran reivindicación al fiscal Gajardo, que se enfrentó a Ayala sistemáticamente, que se le fue achicando su espacio investigativo, que fue acusado de filtraciones. No obstante, hace 3 semanas atrás hubo en el Mercurio una filtración desde Impuestos Internos y nadie se preguntó de dónde venía. Y resulta en los que diarios periódicamente vienen saliendo las por eso, declaraciones pero completas. cuando supuestamente vienen de Gajardo, porque supuestamente atacan a quienes ataca Gajardo, resulta que todos saltan a decir que es Gajardo el que la filtra. Hoy día sabemos que hay una filtración que se está investigando, que no es de Gajardo, que es del enemigo de Gajardo. Alguien del equipo de Gajardo, ¿eh? Bueno, el que le pasa a Ayala, pero claro, el origen de la información tiene que ser Ayala es el que le está pasando. Alguien que trabaja con él. Bueno, claro, efectivamente, pero evidentemente no es él, porque Ayala y Gajardo eran agua y aceite. Eso estamos de acuerdo. Por tanto, está bastante... Son. Es entonces, como una canción, ¿no? La pregunta ahora, ¿quién es el aceite? Entonces, vamos a ver. No, yo creo que este es un cambio de escenario importante dentro del escenario investigativo, que tiene una dinámica política interna que para afuera es bien difícil de ver. Es medio vaticanista la situación, pero efectivamente en esa dinámica cada centímetro que se gana es importante. Yo creo que esto aumenta las probabilidades de una investigación con buenos resultados. Y aumenta las posibilidades de que la figura del fiscal nacional, Sabas Chaguán, siga creciendo, porque eso también es un efecto rebote. Yo creo que es un mérito el que tenga el coraje. No, pero no empecemos a hablar de eso, porque luego sale la hipótesis de que tenemos que aumentar el tiempo de vacancia y otro tipo de estropicios como los que hemos visto en algún proyecto de ley. A mí me parece que son grandes fiscales y uno tiene que alabar estas actuaciones que no es más ni menos que el cumplimiento de la ley. Yo lo encuentro valioso en sí mismo, hay que tratar de ver de qué se trata efectivamente. Sí, porque es más valioso que agarrar un papel de 33 mineros. Yo creo que es gravísimo. ¿Por qué? Porque si hay algo que sostiene el Estado de Derecho es la creencia, ¿no es cierto?, en que hay independencia en la labor de la justicia. Y esto golpea esa credibilidad, pero debajo de la línea de flotación. Bueno, pero hoy día al revés. Si está a la mano del ministro del Interior. Están las dos cosas, es muy si dual, está a la mano del es ministro el del Interior. Nacional que, pero claro, en el sentido positivo. Que defiende la uno tendría que ver bien, porque aquí estamos hablando, si entiendo bien, de lo que ocurrió entre noviembre y enero, cuando el fiscal nacional todavía no asumía esta causa. El fiscal nacional ha tenido el mal funcionamiento dentro de la propia fiscalía, llegó a que esto llegara al fiscal nacional. Y en eso estamos todos de acuerdo en que él ha tenido un rol que hasta ahora ha sido incuestionado. Pero que aquí hay un cuestionamiento muy fuerte. Fue Ayala, justamente. Al mal funcionamiento, pues si recuerda que... fueron las presiones de Ayala las que obligaron al fiscal a tomar... En las vacaciones del fiscal nacional fue cuando se intentó hacer todo un trasvasije de fiscalía y de causa. Entonces, digamos, cuando hablamos de mal funcionamiento, eso es mal funcionamiento, significa... Y lo que antes era... que sí que le convenía Penta el cambio. Antes, cuando uno hablaba de mal funcionamiento, quizá lo podía hacer como una crítica general. Cuando uno ve que ahora es la mano política metida dentro de la fiscalía, uno tiene que decirle, bueno, ojo, entonces queremos saber toda la verdad, hasta dónde llegó esa mano política, qué es lo que motivó, desde cuándo se inició y en qué decisión influyó. Bueno, una noticia que sin duda va a acaparar la atención durante toda esta semana, porque es la primera vez además que se da a este nivel. Se ha indagado a fiscales en distintas oportunidades, pero que la Fiscalía Nacional vaya a investigar a un fiscal regional por estar
comprometido con el gobierno, es algo que no habíamos visto. Ciudadanos, muchísimas gracias. Alberto Gonzalo, Laura, Hernán, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, se termina Ciudadanos, pero se termina con la frase de la semana, la que ustedes eligieron. Aquí está. Yo siento que una de las instituciones fundamentales de la paz social es la verdad, es la justicia, pero también la prescripción. La prescripción a quienes estudiamos Derecho, que es que el tiempo lo cura todo, tiene que llegar en algún minuto.